y específicamente la regeneración del ojo. Em, y bueno, les voy a dar una a manera general qué es la regeneración, cómo los organismos regeneran y más o menos a mitad al final de mi plática les voy a comentar lo que estamos haciendo en el laboratorio. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, siéntanse libres de interrumpirme y con gusto tratamos de aclararlo. Ok, déjenme mover esto y poner el laser point. Ok, ¿cuál es la importancia de estudiar la regeneración? Seguramente muchos de ustedes han visto que a veces por un accidente, ya sea de tráfico, alguna enfermedad o lo que sea, estamos eh, propensos a perder partes de nuestro cuerpo. En este caso les muestro una figura de una persona que perdió una pierna. Y en la actualidad existen prótesis y podemos más o menos reemplazar la función de una pierna, por ejemplo. Sin embargo, pues nos gustaría más bien tener nuestra pierna natural, ¿no? La que podemos asear y controlar desde nuestro cerebro. Entonces, una de las razones por la cual estudiamos la regeneración es para en un futuro poder regenerarnos a nosotros mismos y poder este, recuperar partes de nuestro cuerpo que han sido perdidas por enfermedad o por accidentes. La regeneración es un tema que ha sido ampliamente estudiado a lo largo de la historia de la humanidad y lo podemos ver referenciado desde la mitología griega. En la mitología griega, los griegos hablaban de la hidra de Lerma, que es un monstruo que es capaz de regenerar sus cabezas. En, en la mitología se decía que la hidra, si le cortabas una cabeza, se formaban dos. Digamos que es uno de los primeros, de las primeras referencias que hacen con respecto a la regeneración. Y algo que seguramente ustedes conocen muy bien es que vienen de los cómics, que es de X-Men, es Wolverine. Wolverine no es una persona que realmente tenga poderes como lanzar rayos o cosas así. El poder que él tiene es la regeneración, porque él se puede cortar un dedo, le pueden disparar o lo que sea, y va a regenerar su cuerpo. No importa eh, qué tan grave sea la herida, él es capaz de regenerar. Y es la particularidad que le da a este personaje y por qué es tan poderoso, digamos. Y una de las otras de las características que tiene este personaje es que es inmune a muchas enfermedades y posiblemente al envejecimiento también. En la naturaleza, casi todos los organismos pueden regenerar en mayor o menor medida. Este, ¿Todo está bien? ¿Me escuchan bien? Ok. Aquí yo les muestro un diagrama de lo que se le conoce como el árbol de la vida y tenemos los organismos unicelulares a los cuales ahorita no nos vamos a referenciar, más bien a los pluricelulares y existen pues tanto los vertebrados como los invertebrados y la mayoría de ellos son capaces de regenerar. Si bien la mayoría de los organismos pueden regenerar, o de los animales, no todos tienen las mismas capacidades. Aquí les muestro una imagen de diferentes organismos que son los que más utilizamos para estudiar el proceso de regeneración. Esta es una salamandra, normalmente son acuáticas. Esta es una hidra, y este es un nemátodo, este es un gusanito muy estudiado. Muchos laboratorios estudian el nemátodo porque es un organismo muy simple, pero con grandes capacidades para muchas cosas, entre ellas la regeneración. Las estrellas de mar también son estudiadas y también tienen una alta capacidad de regeneración. Y este pececito se llama pez cebra y también el pez cebra tiene alta capacidad de regenerar.
Aquí les muestro también, y me gustaría remarcar esto, es el ajolote. El ajolote, más adelante les hablaré más a detalle de él, pero es una especie que también es capaz de regenerar eh, en, con grandes capacidades. En el caso de la planaria, como les comenté, es un gusanito muy pequeño, pero tiene grandes cualidades biológicas. Si tú tomas una planaria y la cortas en 3 secciones, en una tienes la cabeza, después una parte del cuerpo y por otro lado la cola, cada una de esas secciones es capaz de regenerar un nuevo organismo. Esta es una cualidad única de la planaria porque incluso cuando pierde su cabeza, es capaz de volver a formar la cabeza y volver a formar su cola y de nuevo tenemos un organismo completo. Esto quiere decir que de un organismo, de una sola planaria, al final pudiéramos tener 3 planarias si las cortamos. Eso es fascinante porque muy pocos organismos son capaces de hacer lo que hace la planaria. La estrella de mar es otro de los grandes ejemplos de regeneración. Ellas también son capaces de casi regenerar todo su cuerpo, pero aquí hay una condición. Deben de mantener una parte de su sistema nervioso, es decir, una parte de su cerebro debe estar intacta para que entonces pueda volver a regenerar. Si esa parte no existe, la estrella de mar no es capaz de regenerar. Y esto contrasta un poco con la planaria, porque la planaria puede perder su cerebro y aún así puede volver a formar uno. En el caso del pez cebra, el pez cebra regenera muchas partes de su cuerpo, pero lo que más se ha estudiado ahora es las aletas y el corazón. Aquí les muestro una imagen este viene de un artículo científico, donde tú puedes cortarle la aleta al pececito y estos son los días después de la amputación y eventualmente la aleta empieza a crecer hasta que después de 20 días el pez tiene una aleta completa y funcional. Entonces, este pez tiene una gran capacidad para regenerar su aleta. Pero no solo eso, este pez también es capaz de regenerar parte de su corazón. Seguramente muchos de ustedes han escuchado de que a veces a las personas nos da un infarto al corazón. Cuando nos da un infarto, se nos daña el corazón y es difícil regenerarlo porque los humanos no tenemos esa capacidad. Sin embargo, el pez cebra tiene la capacidad de regenerar su corazón. Si nosotros le cortamos una parte del corazón del pececito, puede volverlo a formar y es funcional y el pez vive libre y felizmente. En el caso del ajolote, me gustaría mucho resaltar esto porque esta es una especie endémica de México y específicamente de Xochimilco. Es una especie que solamente se encuentra de manera natural en Xochimilco. Y este, este animalito tiene una capacidad impresionante de regenerar. Puede regenerar parte de su cerebro, puede regenerar parte de su piel, regenera la extremidad, la cola, también la espina dorsal y el hígado. Eh, este organismo, el ajolote, es muy estudiado en todo el mundo. En todo el mundo vas a encontrar ajolotes en condiciones de laboratorio. Y a mucha gente le gusta estudiar este organismo justo por las capacidades que tiene de regenerar. Uno de los aspectos que más se estudia del ajolote es la regeneración de la extremidad. Aquí les muestro una figura que viene del grupo de Catherine, que se encuentra en Boston, y donde les muestro las 2 patitas del ajolote, las 2 patas anteriores, y si una la cortamos, como aquí se ve, eventualmente conforme pasa el tiempo, va formando una nueva extremidad. Esto es
muy impresionante porque imagínense ustedes, si nosotros nos cortamos un brazo, jamás lo regeneramos. Pero el ajolote es capaz de regenerar nuevamente su extremidad y es funcional y, y lo puede hacer cuando es un adulto. Entonces, los investigadores están muy interesados en saber cuáles son los procesos biológicos o qué sucede en el animal que es capaz de regenerar una extremidad completa. Sobre esto, una de las preguntas que mucha gente nos hemos hecho es, ¿cuál es la razón de por qué el ajolote puede regenerar? La respuesta a esta pregunta todavía no la conocemos, pero hay algunas cosas que nos podrían dar indicios de por qué el ajolote puede regenerar. Una de las particularidades es su genoma. Seguramente ustedes saben que todos los organismos están, toda nuestra información está codificado dentro de nuestras células en una molécula que se le conoce como ADN. Y el ADN está compuesto por genes, una secuencia de anina, timina, citosina, guanina. Y una de las características del genoma del ajolote es que es un genoma enorme. De muchos genomas que hasta la fecha se han secuenciado, en los que sabemos exactamente cómo va la distribución de las letras del genoma, en 2018 se publicó en la revista Nature, que es una revista muy importante, la secuenciación del genoma del ajolote. Y algo súper interesante que encontramos aquí es que el genoma del ajolote es casi 10 veces mayor que el de nosotros los humanos. Sin embargo, el número de genes es prácticamente el mismo. Entonces, uno de las grandes preguntas que vienen a la mente es, ¿por qué el ajolote tiene un genoma tan grande si no es un organismo, digamos, tan complejo? Entonces, muchos investigadores piensan que una de las razones de por qué el ajolote es capaz de regenerar es porque su genoma le permite hacer ese tipo de cosas, de cosas. Otra de las características importantes del ajolote es que cuando nosotros maduramos los humanos, dejamos de crecer. Ya no me voy a hacer más alto. Cuando yo maduro, me voy a quedar igual de chaparro como soy. Sin embargo, el ajolote no. El ajolote crece y sigue creciendo. Yo he visto ajolotes así, enormes, y parece que no tiene un límite. Parece que el ajolote eternamente puede seguir creciendo. Se estima que un ajolote puede vivir hasta 25 años. Esto es algo muy desconcertante desde el punto de vista científico, porque, por ejemplo, los perros tienen una vida más o menos de 20 años y se considera que conforme una especie es más grande, puede vivir más. Por ejemplo, los, los elefantes pueden vivir 100 años, pero son unas especies muy grandes. Nosotros, más o menos 70 años, que es lo que deberíamos de vivir. Sin embargo, el ajolote no es muy grande, pero puede vivir mucho tiempo. Entonces, es posible que la capacidad que tiene este animalito de regenerar también lo hace resistente a hacerse viejo. Y es una de las líneas de investigación que muchos grupos en el mundo están tratando de entender si la capacidad de regenerar del ajolote le permite vivir más y también evitar todos los efectos asociados al envejecimiento. Sin embargo, a pesar de todas las características que tiene el ajolote, eh, la capacidad de regeneración de este animal va disminuyendo en el caso de la extremidad con el número de amputaciones. Aquí les muestro una figura. Esta es la extremidad del ajolote de manera normal y después si la cortamos nos va a dar una nueva extremidad, como podemos ver aquí. Nosotros podemos volver a cortar esta extremidad y entonces tendríamos la segunda parte
la segunda amputación. En este caso, vamos a tener extremidades que son capaces de regenerar de manera completa, como pueden ver aquí, tiene 4 dígitos, que es lo normal, pero también vamos a encontrar algunas que no regeneran completamente. Por ejemplo, aquí le falta un dígito y aquí más o menos forma 1, pero le faltan 2 más. Si volvemos a cortar, vamos a tener igual casos en los que regenera completamente y podemos ver los 4 dígitos, pero casos en los que ya no regenera completamente. Si esta extremidad la volvemos a cortar una cuarta ocasión, ahora ya no vamos a tener nunca una extremidad completa, vamos a tener extremidades que le faltan 2 dígitos y unas que incluso nunca inician la regeneración. Si este lo volvemos a cortar, ya definitivamente no tenemos extremidad. Esto quiere decir que si bien el ajolote puede regenerar muy bien, su capacidad regenerativa está limitada. Eventualmente, si se corta muchas veces, va a perder esa capacidad. Y es una de las preguntas también científicas que no hemos podido responder. ¿Por qué si cortamos varias veces, el ajolote ya no puede regenerar? En el laboratorio donde yo estoy, nosotros nos enfocamos a estudiar la regeneración del ojo. Y para eso usamos 3 modelos diferentes. Uno es el embrión de pollo, la salamandra como esta, que se le llama Spanish newt, es como traducido es la salamandra de España, y el ajolote. Todos estos organismos son capaces de regenerar algunas partes del ojo en mayor o menor medida. Entonces usamos los 3 juntos para tratar de entender cómo podríamos inducir o cómo se regenera el ojo. Antes de explicarles lo que hago, me gustaría de comentarles las partes que tiene el ojo. El ojo, si lo vemos de manera así como un corte sagital, vamos a ver que está compuesto por la córnea, que es la parte más exterior del ojo. Luego tenemos el iris, que es la parte que se contrae. Tenemos algo que se llama el cuerpo ciliar. Tenemos la esclera es lo que le da el color blanco que vemos de nuestros ojos. Y tenemos el lente. El lente es un tejido que es capaz de enfocar, funciona como una lupa. Entonces es capaz de enfocar las imágenes en la retina y entonces la retina las detecta y las puede transmitir al cerebro. Tenemos el vítreo, que más bien es como la parte acuosa dentro del ojo. Tenemos un epitelio que se llama epitelio pigmentado. Es una capita de células aquí que lo que hace el epitelio pigmentado es evitar que la retina se excite mucho por la luz. Entonces es como una manera de evitar un daño por la luz en el ojo. Tenemos el coroide, que es una parte que está entre la retina, el epitelio pigmentado, y después sigue el coroide, que más bien le da soporte al epitelio pigmentado. Y la mácula, que es la parte de la retina que realmente detecta las imágenes o la luz y que después lo transmite hacia el nervio óptico. Y el nervio óptico finalmente detecta toda la luz, toda la información y la manda al cerebro. Y también tenemos la retina que, como les comenté, también es parte de detección de la luz. Con esto en mente, lo que les quiero comentar es que nosotros de lo que estudiamos más del ojo es el lente, la retina y el epitelio pigmentado. El ajolote puede regenerar el lente, pero de una capacidad muy limitada. Si nosotros le quitamos al ajolote su lente del ojo y tenemos algo así, un ajolote sin el lente, eventualmente, solamente cuando son muy chiquitos los animales, pueden volver a formar un lente, como lo pueden ver en esta imagen. Vuelve a formar el lente. Pero si se lo quitamos cuando son más grandecitos, por ejemplo aquí, no pueden regenerar el lente. Eso quiere decir que conforme crece el ajolote,
va perdiendo capacidad regenerativa. Sin embargo, si nosotros vemos el mismo efecto, pero en las salamandras cuando son adultas y les quitamos el lente, pueden volver a generar un lente. Si nosotros, esta es como una caricatura de cómo se vería la formación del lente. El lente, cuando se está formando en las salamandras, viene del tejido que se llama iris. Entonces, este iris, que son células pigmentadas, cuando le removemos el lente al animal, empiezan a crecer y forman un epitelio, como aquí lo vemos, y eventualmente este epitelio se empieza a formar en un lente, un nuevo lente. Después de 16, 30 días, el animal tiene un lente completo. Algo que me gustaría resaltar aquí es que existe el iris que está en la parte dorsal, ahorita les voy a explicar lo que es dorsal y ventral, y otra parte que está en la parte ventral, digamos que en la parte de arriba y la parte de abajo. Estos dos iris son muy, muy, muy parecidos. Podría decir que son idénticos. Sin embargo, el lente siempre se regenera de la parte dorsal. El ventral nunca regenera, nunca, nunca. Solamente el dorsal puede regenerar. Entonces, una de nuestras preguntas es, y que estamos tratando de entender es, ¿por qué si los iris dorsal y ventral son muy parecidos, solamente el que está en la parte de arriba del dorsal es capaz de regenerar? Pero esto me lleva a una pregunta, ¿qué es el eje dorso-ventral? Bueno, pues los organismos, todos, incluidos los humanos, para poder nosotros estudiarlos, los dividimos en algo que le llamamos dorso ventral y anterio posterior. Entonces, básicamente la parte dorsal es nuestra espalda, la parte ventral es el pecho, la anterior va a ser la cabeza y la posterior los pies. Como en este caso es un pececito y decimos que esto es su dorso, esto es su parte ventral, su parte posterior y su parte anterior. Si lo vemos en un humano, la parte ventral es la del pecho, la parte dorsal es la de la espalda, la posterior es la de los pies y la anterior es la de la cabeza. Si ustedes han comido una rocaleta, nosotros podemos tratar de equiparar la rocaleta con lo que se llama dorso ventral. Imagínate que esta es una rocaleta y entonces la parte donde está el palito donde la agarramos es la parte ventral. La parte de arriba es la parte dorsal y luego cualquiera de los extremos le podemos llamar anterior y posterior. Esto es importante porque cuando hemos comido una rocaleta, cada una de las capas que tiene sabe diferente. Entonces, eso se llama gradiente, ¿no? Es algo que depende de la posición, es el sabor que va a tener. Bueno, si nosotros comparamos o tratamos de comparar lo que es una rocaleta con un embrión cuando se desarrolla, lo que tenemos en la parte dorsal, ventral, anterior y posterior, bueno, pues así más o menos podemos dividir cuando empieza el desarrollo de un organismo. La parte dorsal va a dar lugar a órganos y cerebro, una parte anterior va a dar origen a la sangre y la parte posterior a la cola. Si lo vemos en un animalito como el pez cebra, aquí tenemos la parte dorsal, ventral, anterior y posterior, que vienen de esta especificación del organismo. Esto es importante, ¿por qué? Porque como les comenté, en el caso de la regeneración del lente de las salamandras, solamente puede regenerar cuando viene de la parte dorsal. Entonces, lo que creemos es que esa información de posición, de que está arriba en lugar de abajo, le da la característica al iris de regenerar. ¿Qué pasa si nosotros afectamos el eje dorsoventral? Este es un pescadito en desarrollo y aquí vemos si nosotros les afectamos la parte dorsal,
su cabeza ya no se forma, como lo ven aquí. Y si lo afectamos aún más, a veces ni siquiera se forma el organismo. Entonces, durante el desarrollo de los organismos, el organismo se tiene que dividir en eje dorso y ventral, y también anterior y posterior, para que pueda formarse el organismo de manera adecuada. Una de las conclusiones que nosotros tenemos es que la salamandra puede regenerar su lente porque se parece a un embrión. Y esto nos lleva a la pregunta de entonces, las especies que no pueden regenerar cuando son adultos, perdón, por aquí debería ser adultos, déjenme cambiarle. ¿Pueden regenerar cuando son embriones? La respuesta es sí. En el caso de los pollitos no pueden regenerar partes de su ojo como la retina. Sin embargo, si nosotros agarramos un embrión de pollo y este sería su ojo, aquí está el lente, esta es la retina, le quitamos la retina, al paso de 3 días, el epitelio pigmentado va a regenerar una nueva retina, como aquí lo pueden ver. Esto solo pasa cuando el pollito es un embrión. Si es un adulto, no puede regenerar. Entonces, ¿esto qué es lo que nos dice en general? Una conclusión es que no todos los organismos regeneran igual. Algunos organismos como la salamandra retienen características de embriones para poder regenerar y los embriones pueden regenerar cuando los adultos no pueden. Pero una pregunta que a lo mejor ustedes tendrán es ¿cómo nosotros le hacemos para estudiar la regeneración o muchos de estos procesos? Bueno, una de las estrategias que nosotros hemos utilizado para poder estudiar la regeneración y otros procesos biológicos es utilizar proteínas de organismos que florecen. Si ustedes vieron la película de Nemo, hay un pescadito que es capaz de tener como una luz, una lamparita ahí. Bueno, pues esta lamparita, sí, estos organismos existen en la naturaleza y son proteínas que son capaces de emitir luz. También existen las luciérnagas, seguramente las han visto, que brillan, o las esponjas de mar, o las medusas, que también pueden brillar. Bueno, pues ellos tienen en su organismo proteínas que son capaces de emitir luz. Bueno, nosotros los investigadores hemos tomado esas proteínas y las hemos insertado en los organismos que estudiamos como el ajolote o la salamandra y hemos logrado crear organismos, salamandras o ajolotes o pescaditos que son fluorescentes, como aquí lo pueden ver. Cuando nosotros hacemos esto, nosotros podemos seguir las células que están marcadas con la proteína fluorescente y podemos decir cuáles células regeneran y cuáles no. En este caso, uno de los proyectos que yo tengo es que yo quiero crear una salamandra que cuando tenga su lente va a ser de color verde. Cuando le quite el lente, si regenera de la parte dorsal, va a formar un lente verde también. Pero si regenera de la parte ventral, va a formar un lente rojo. ¿Y cómo hago esto? Esto lo hago con ingeniería genética. Voy a modificar el genoma de una salamandra para insertar secuencias específicas que me van a permitir hacer esto. Y me gustaría mostrarle unos videos. Voy a dejar de compartir para volver a compartir con optimización de video. Y este es un video de cómo se ve el desarrollo de un pez fluorescente. Estas células están marcadas, diferentes tipos celulares, con la proteína verde o la proteína roja, y vean ustedes cómo se ve el desarrollo de un
embrión que está marcado de manera fluorescente. Miren, este es el embrioncito. Ahí pueden ver cómo la célula se mueve. Podemos seguir el movimiento de las células y en este caso de los vasos sanguíneos. Así es como se ve un embrión que es fluorescente bajo el microscopio. Entonces nosotros podemos seguir específicamente las células y podemos decir de dónde viene el nuevo órgano. Este es el caso, por ejemplo, de un embrión. Esto es una arma muy poderosa y, por ejemplo, podemos seguir la formación de un tumor. Estas células de un humano que son tumorogénicas, inyectadas en un embrión y son rojas. Como ven aquí, se puede seguir cómo se está formando el tumor en un pescadito de manera muy precisa y es porque estas células están marcadas de manera fluorescente y genéticamente. Entonces, esta es una de las tantas herramientas que nosotros contamos para poder estudiar los procesos de regeneración. Una conclusión que tenemos de aquí es que los organismos fluorescentes creados por los investigadores ayudan a entender y estudiar la biología de la regeneración. Y seguramente ustedes tienen ahora esta pregunta. Bueno, ¿los humanos podemos regenerar? La respuesta es sí, pero con limitaciones. Nosotros los humanos podemos regenerar pequeñas partes del cerebro. Si alguna vez ha escuchado de algún familiar, un amigo que ha tenido un problema de un derrame cerebral, cualquier condición asociada al cerebro, con la terapia de ejercicios y todo eso, podemos recuperar la movilidad o el habla, por ejemplo. Bueno, pues para que eso suceda, tiene que haber regeneración de unas partes del cerebro. Si no, no es posible. Entonces, todas las terapias físicas y médicas que se usan cuando las personas tienen problemas del cerebro, lo que están haciendo es inducir la regeneración de algunas partes del cerebro. Nosotros podemos regenerar partes muy pequeñas del cerebro, pero sí se puede. Otra de las partes que podemos regenerar es el cabello. Si ustedes se quitan un cabello, ahí vuelve a crecer uno. Bueno, pues esa es una regeneración. El cuerpo tiene que hacer muchas cosas para volver a hacer crecer ese cabello. La sangre es uno de los órganos que podemos regenerar completamente. La piel, si ustedes alguna vez se han cortado, se forma una cicatriz y después eventualmente se cierra y se ve normal. Bueno, esa es una regeneración. También podemos regenerar la piel, pero con limitaciones. Si nosotros nos cortamos muchos o nos quitamos una parte de la piel muy grande, no la podemos regenerar. También en el intestino, nosotros somos capaces de regenerar los tejidos que están ahí. Y otro de los órganos muy importantes que los humanos tenemos gran capacidad para regenerar es el hígado. El hígado, los humanos somos capaces de regenerar el 70% de nuestro hígado. Si nosotros nos cortan el 70% del hígado, podemos volver a formar un nuevo hígado. En sentido opuesto, si nosotros nos cortamos un 30% del hígado y se lo ponemos a otra persona que ha perdido el hígado por alguna razón, es capaz de volver a formar el hígado. Por eso, el hígado es uno de los órganos que nosotros podemos donar en vida, porque solamente necesitamos un 30% del hígado para que la persona que lo recibe pueda volver a formar un nuevo hígado totalmente funcional. Entonces, el hígado es uno de los órganos que nosotros como humanos podemos regenerar en muy buena medida. Otro de los órganos es la sangre. La sangre tiene todos estos tipos de células. Si nosotros nos quitamos nos sacamos un poquito de sangre y vemos al microscopio, vamos a encontrar todos estos tipos de células. Bueno, todos estos vienen de una célula que le llamamos troncal. Si nosotros
nos trasplantamos esta célula en nuestro organismo, podemos regenerar toda la sangre, absolutamente todo. Y estas células vienen de dos fuentes. Una es de los huesos. Si alguna vez ustedes han comido un hueso de una patita de pollo y la rompen, se darán cuenta que adentro es como rojo. Bueno, eso se le llama médula ósea. Y la médula, y esa médula ósea, esa parte roja, contiene este tipo de células que son capaces de regenerar todo. Ahí es donde nosotros guardamos nuestras células madre, en la médula ósea. Otra fuente de células es la del cordón umbilical. Seguramente ustedes han escuchado que hay que guardar el cordón umbilical de las personas, porque eventualmente si lo congelamos, esta contiene células madre y puede regenerar todo toda la sangre de nuestro organismo. Sin embargo, en la regeneración hay limitaciones. Hay muchos factores que limitan la capacidad de regenerar de los organismos. Y una de ellas es la complejidad de los organismos. Como les platiqué en el caso de la planaria puede regenerar su cabeza, todo. Pero la planaria es un organismo muy simple, es muy chiquito, es solo un gusanito. Entonces, conforme aumentamos en la complejidad de los organismos, por ejemplo, si empezamos de un pez hasta nosotros los humanos, la capacidad de regenerar disminuye. Ahora bien, también la edad y el envejecimiento afectan la capacidad de regeneración. Como les comenté, hay organismos que cuando son embriones pueden regenerar, como en el caso del pollito, pero cuando son adultos ya no. Entonces, esa es otra de las características que afectan la regeneración. Con esto termino y lo único que quisiera es agradecer a mi grupo de laboratorio, ella es mi mentor, la doctora Katia, aquí algunos de mis compañeros y sobre todo a mis estudiantes, ella es Kerry, Harsha y May. May ya se graduó, pero las personas que me ayudan a hacer el trabajo de laboratorio. Y voy a responder o voy a tratar de responder alguna pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias, Raúl. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, adelante, por favor. Hola Raúl, buena tarde. Muchísimas gracias por tu presentación. Mi nombre es Ángel Hernández y mi pregunta es la siguiente. Antes de la pregunta, un poquito de contexto. Yo recuerdo que cuando estudiaba la ingeniería y me tocaba trabajar con animales, me decían que, por ejemplo, para sacrificar al animal, teníamos que hacerlo bajo ciertas condiciones de no estrés. En este caso, cuando se está trabajando la regeneración de las extremidades o de alguna parte de algún animalito, ¿tienen algún protocolo o alguna restricción de este tipo o de qué manera se garantiza o si se puede garantizar, por supuesto, el no estrés de los animalitos? No sé, por otro lado, si esa parte del estrés esté relacionada con los procesos regenerativos. Muchas gracias por tu ponencia y por supuesto por la respuesta a mi pregunta. Sí, claro. La verdad es que tanto en México como aquí, sobre todo aquí, los protocolos que le llaman de bioética son muy estrictos. Nosotros no podemos solamente tomar un animal y cortarle la extremidad o quitarle el lente. Hay protocolos, tenemos que someter a consideración de un comité de bioética los protocolos que vamos a realizar. Y hay dos aspectos, voy a decir, súper importantes cuando uno trabaja con animales. Uno es que
se debe garantizar de que uses el mínimo número necesario para responder tu pregunta. Y la otra es que debes de inducir el mínimo dolor posible. Y me gustaría decir otra más, que es que debes de tratar de promover un ambiente en el que los animales puedan estar en condiciones lo más parecidas a lo natural. Entonces, hay categorías de daño o dolor. Por ejemplo, tenemos, si no mal recuerdo, hay 4 categorías. La primera categoría es como inducir solo estreses. Por ejemplo, si tú, en el caso, por ejemplo, de un ratón, que le cambias el tipo de dieta, si en lugar de darle la dieta que normalmente come, le pones una nueva, eso es un estrés. Y también, por ejemplo, si lo cambias de caja, eso es otro estrés. Entonces, pero ese cae dentro de la categoría número 1. Después, si tú le vas a inyectar algo al animal, eso ya cae en la categoría 2, en la que tú estás induciendo un daño, un estrés, pero todavía no es tan grave. Ya si le quieres cortar algo, eso ya cae en la categoría 3 o 4. Entonces, eso debe de estar bien justificado y normalmente esos tipos de procedimientos se hacen bajo anestesia. Es muy raro que te permitan realizar este tipo de maniobras si el animal no está anestesiado. Eso aplica para todos los organismos que, digamos, ya nacieron, son bebés o adultos. Para el caso de embriones, no, porque un embrión no se considera todavía un organismo. Pero sí, definitivamente hay procedimientos establecidos, tenemos que seguir esas normas y esas reglas porque te pueden cerrar el laboratorio si no lo haces de manera adecuada. Tocante a cómo afecta el estrés o el daño, el proceso de regeneración, sí, afecta. En el caso, por ejemplo, yo lo he visto mucho en ratones. En ratones, si el ambiente cambia, la temperatura cambia, hay mucho ruido, cosas de este estilo afectan, en el caso, en general afecta cualquier cosa que estés haciendo. Pero en el caso de la regeneración también. Estos animales que nosotros tenemos están bajo estrictas condiciones de humedad, temperatura, porque cambios en la temperatura, cambios en la alimentación pueden darnos resultados diferentes. Ok, muchísimas gracias. ¿De qué? Bueno, tenemos un comentario. Buenas tardes. Antes que nada, una felicitación por tan interesante y excelente charla. ¿Cree que en algún momento de la historia de la humanidad futura, en laboratorio, se podrá hacer alteraciones en el ADN humano para que tenga mayor posibilidad de una regeneración comparable a la de un ajolote? Es una interesante pregunta. Yo creo que sí se puede, eventualmente alguna vez lo podemos hacer, pero hay que tomar muy en serio que cualquier manipulación genética en un humano tiene consecuencias no solamente desde el punto de vista biológico, hay aspectos bioéticos que hay que cuidar, porque esto, ¿por qué lo digo? Porque es como mejorar la especie. Entonces, eso la verdad es que genera a veces muchos problemas en la sociedad, porque si así tenemos problemas eh, de discriminación y ese tipo de cosas, la verdad es que eso, si bien sí se podía hacer, hay que considerar mucho el aspecto bioético. Yo creo que en el futuro podría ser posible, pero hay muchas limitaciones desde el punto de vista bioético y de la sociedad. De hecho, por ejemplo, en la actualidad hay muy pocos países que permiten la experimentación con embriones humanos y hasta ciertas etapas. Eh, entonces, difícilmente hacerlo porque simplemente las leyes no lo permiten. Muchas gracias, doctor. Yo tengo una pregunta. Cuando estuviste explicando el trabajo que realizas en tu laboratorio con la salamandra, ¿es posible que estos experimentos que tú estás haciendo en algún futuro también, o sea, se me ocurrió, ¿no?
este tipo de regeneración de la parte del ojo se pueda aplicar en el humano, así como actualmente ya se utilizan órganos de cerdo en el humano. Bueno, todavía no se usan órganos de cerdo en el humano. Hubo un estudio por ahí que hicieron, pero tuvo problemas porque hay un citomegalovirus que es propio del cerdo, y aunque esos cerdos se mantuvieron en condiciones súper limpias y todo, logró saltar a la persona que le trasplantaron. Entonces, esos experimentos están parados porque tienen que revisar muy bien esos problemas de inmunidad. Ah, sí, nosotros lo que tratamos de hacer en el caso con los estudios que hacemos en el laboratorio es que queremos entender de manera biológica cómo la salamandra le hace para regenerar. Nosotros los humanos contamos con todas esas, digamos, todas las herramientas para hacerlo, pero no lo podemos hacer. Entonces, queremos en algún momento tomar células de nosotros los humanos, ponerlas en cultivo y darle todos los factores que les faltan para que entonces puedan regenerar, por ejemplo, un lente, y eventualmente nosotros podemos trasplantar ese lente de vuelta al humano. Pero es algo que tomamos de nosotros mismos, lo cultivamos, lo formamos en cultivo y después lo regresamos. Esa es como la estrategia que nosotros queremos seguir. Pero para llegar a eso necesitamos entender cómo una especie que regenera lo hace, porque pues nosotros no lo hacemos, entonces no sabemos cómo hacerlo en un humano, entonces tenemos que estudiar una especie que sí lo puede hacer. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el doctor Raúl? A ver, adelante, por favor. Sí, yo sé que existen también varios reptiles que pueden, por ejemplo, las lagartijas, pueden volver a regenerar partes de su cola o pueden regenerar su cola por completo. Y me pregunto la razón por la cual eligieron ese tipo de salamandras en particular, en vez de a otro reptil o lagartija. Sí, esa es una excelente pregunta. Una de nosotros estudiamos en condiciones de laboratorio, entonces cualquier modelo de experimentación debe de cumplir la característica que lo podemos reproducir en condiciones de laboratorio. Anteriormente trabajamos con otra salamandra, otra lagartija que se encuentra de manera, bueno, todas estas se encuentran en la naturaleza, pero esta en particular la colectábamos de los lagos que hay por aquí en esta zona de Estados Unidos y experimentábamos con ella. El problema de esa es particular es que no se puede reproducir en el laboratorio. Entonces, estos modelos que yo les mostré, como el ajolote, la salamandra de Europa, las podemos manipular y los podemos reproducir en el laboratorio. Entonces, el número de animales no es una limitación. Hay otras especies que por más que hemos intentado, no los hemos podido reproducir en el laboratorio. Entonces, una de las razones por la que uno selecciona el modelo de experimentación es que lo podemos reproducir. Esa es una. La otra es que para hacer manipulaciones genéticas como la que les mostré que quiero hacer de color en los animales, necesitamos más o menos conocer la secuencia de su genoma. Muchos organismos afuera no conocemos la secuencia del genoma. Del ajolote la conocemos más o menos bien, de la salamandra de España también la conocemos, del pollo también la conocemos. Entonces, las manipulaciones genéticas que normalmente estamos acostumbrados a hacer, las podemos hacer en esos organismos porque conocemos su genoma. Esa es la razón por la que no usamos otro organismo, pero definitivamente se puede usar. Yo conozco grupos de investigación que han tratado de integrar nuevos modelos para investigar, pero eso toma un tiempo a veces. Pero es una excelente pregunta.
Muchas gracias. Lo felicito por su presentación, me gustó mucho. Gracias a ti. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, alguna aportación? Todo se vale. Con confianza pueden preguntar sus dudas, inquietudes. ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a darle las gracias al doctor por su participación en este proyecto que estamos iniciando. Ah, mira, tenemos otra pregunta. Adelante, Jimena. El primer animalito no se parece a la lombriz, porque la lombriz también se puede regenerar. Disculpa, ¿podría hablar un poquito más alto, por favor? No se escucha. El primer animalito se parece a la lombriz, porque la lombriz también se puede volver a regenerar. Sí, esa es una muy buena pregunta y de hecho a mí algunas me gustaría estudiar las lombrices porque es cierto, las lombrices se pueden regenerar. Si las partimos en dos, se forman dos lombrices. Ah, el que mostré que es ah, ay, ya se me olvidó el nombre. Ya lo olvidé. La planiaria. La planiaria no es propiamente una lombriz, pero es más o menos como de ese estilo. Pero sí tienes razón, las lombrices también pueden regenerar. Conozco gente que estudia lombrices, una en particular que es el nemátodo, y sí es cierto, esos también pueden regenerar. Casi las lombrices, no las serpientes, las lombrices pueden regenerar. Sí, excelente observación. Doctor Muchas Raúl, gracias. Sí. muchas gracias por tu ponencia, la verdad estuvo muy interesante. Quisiera aprender más de esto y personalmente es algo que me encantaría aprender muchísimo más. La pregunta del doctor Ángel también fue muy interesante respecto al manejo de los animalitos, especialmente el ajolote. Creo que es algo muy particular de México por estar en Xochimilco y además de ser muy bonito, muy tierno y todo, o sea, la verdad yo no sabía que era tan interesante como tú nos planteaste en esta ponencia. Y todo lo que nos explicaste hoy y todo lo que pudimos aprender hoy, yo creo que es muy enriquecedor, tanto como para chicos, como para profesores, para alumnos, etcétera, para cualquier edad. Creo que es muy valioso. Te agradezco mucho que hayas podido estar el día de hoy. Me da mucho gusto verte y saber que nos conocíamos antes por cita en el laboratorio. Y te deseo lo mejor, que sigas como investigador avanzando muchísimo profesionalmente, igual que personalmente. Tu vida personal, por supuesto, pero creo que tienes muchísimo que aportar a nuestros nuevos científicos o a nuestros viejitos científicos como nosotros, pero también mucho más a los nuevos científicos. Creo que tienes mucho que aportar, Raúl, muchísimo. Es muy valioso tu trabajo y además agradezco que con la premura se adelantó tu fecha y todo y lo hiciste así en menos de 48 horas. Nos pudiste apoyar y presentar esto tan interesante. ¿Sí? Algún día espero volvernos a ver presencialmente. Y, y felicidades por tu trabajo. De verdad te felicito muchísimo porque pues sabiendo que fuiste alumno del doctor José Luis Muñoz, que para mí pues yo soy su fan, creo que además has avanzado muchísimo en tu vida profesional.
Realmente muy, repito, interesante tu trabajo y tu tema, tu ponencia. Muchísimas gracias. Espero que te vaya muy bien. ¿Sí? Muchas gracias. Sin querer desmerecer a la doctora Rosa Isela, que es pues la que ha tenido la iniciativa de este cafecito científico. Creo que ha sido mucho su creatividad y esfuerzo en esto, y espero que también nos siga yendo muy bien en estas sesiones. Un abrazo, Raúl. Muchas Rosita, no gracias. sé si quieres decir algo más. Sí, Ale, muchas gracias. Agradecerte infinitamente. De verdad, de todo corazón, te lo agradezco muchísimo tu participación y vamos a darle la divulgación aquí en la página de Cafecito Científico para quienes no nos pudieron acompañar hoy, lo puedan disfrutar de nuevo. Yo también lo volveré a ver, me gustó mucho y muchas ideas surgen cuando te escuché y pues me dio mucho gusto verte en persona y espero que pronto nos volvamos a ver. Un abrazo a la distancia y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es un excelente proyecto para podernos tratar de acercar a la gente que en verdad importa, que son los niños y jóvenes. Y fue un gran placer. La verdad, muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos para lo que se ofrezca. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias a todos. Bye. Veo a Pili por ahí. Listo, Rosita. Qué interesante, ¿eh? Sí, muy bonito, la verdad. Pili, ¿cómo estás? Hola, es que venía en el Metrobús, no podía hacer preguntas, se oye todo, y vengo en la calle, pero, y pues me conecté tarde, pero sí, lo poquito que escuché, pues estuvo interesante.